Continuamos con el Kilométrico del Sábado, su programa de fiesta con la voz de la luz. Señores, 22 años en el aire, gracias a Dios por ese privilegio de poder estar llevando alegría sábado tras sábado. Y como les hemos estado mencionando, este es el año de la honra y nosotros en el área de la comunicación hemos elegido, rebuscado unas cuantas personalidades que impulsaron la radio cristiana o iniciaron con todo este tema de la radio cristiana en la provincia La Altagracia. Esta serie se llama Pilares de la Radio Cristiana en La Altagracia y esta tarde nosotros queremos o vamos a entrevistar a uno que de verdad, ese señor vale por dos. Él es 2 por 1 prácticamente. Nosotros tenemos aquí en esta tarde al maestro, al bilingüe, al interactivo, una persona que de verdad tiene una trayectoria bien amplia en todo lo que tiene que ver en la comunicación cristiana. Y como les dije, él vale por 2. Él es José Castillo, alias, o le hacemos un guión ahí, 2 por 1. Saludos, buenas tardes y bienvenido, José Castillo. Buenas tardes, Norberto. Con esa presentación, yo ni me lo creo. Y ese soy yo. No, pero bien, con gusto de nueva vez estar aquí contigo. Mi esposa me decía, ¿y tú vuelves para el programa? Sí, es otra cosa que vamos a tratar. Así que qué bueno. Para mí es un honor estar contigo y con tu amable público que, oye, escuchaba ahorita y eso es llamadas y llamadas. Sí, sí. O sea, realmente el programa está pegado. Bueno, José, una insignia en la radio. Todo el que escucha esta radio y otras personas, me imagino que esa interacción con la gente cuando, pero yo como que he escuchado tu voz, se le hace bien familiar porque hace programas bien interactivos y que suenan demasiado. O sea, mencionar a José Castillo en la radio, principalmente aquí en La Voz de la Luz, es una de las voces más conocidas que existen aquí en la emisora. José Castillo, ¿cómo nace este tema de tu inquietud por la radio? ¿Desde cuándo viene esto? Mira, siempre he sido apasionado por escuchar la radio. Yo después aprendí el término es diecista. Yo he sido un explorador de la radio. En los años 80, eso era la época de mi niñez, los muchachos del sector, había un joven que, todavía está vivo el joven, un amigo, que él era electrónico. Nosotros decíamos el electrónico porque él bregaba arreglaba radio, ese tipo de cosas. Y en esa época él era DJ de discotecas. Y yo me apasioné tanto por ese mundo que siendo yo muchachito, yo llegué a ir a verlo. Y déjame verte cómo que tú haces este asunto. En esa época eran con platos de disco de pasta. De vinilo. De vinilo, sí. Y llegué a ver, digo, oye, pero qué interesante. Y comencé a explorar, a escuchar radio. Teníamos en eso esa... seguro no hace tanto de eso, ¿eh? No tanto, los años 80 por ahí. Aquí teníamos la ventaja en esa época que las emisoras de Puerto Rico y las emisoras de las de Santo Domingo se escuchaban aquí. O sea, porque no había lo que saben de señal saben que no había tantas interrupciones. O sea, ahora tenemos demasiado señal que una compite con la otra. Pero llegaban aquí las emisoras de radio. Yo te puedo mencionar muchísimas emisoras que me formé, me crié escuchándolas. Entonces, al escuchar las promociones, la animación de los locutores, todo eso me fue gustando. Dijo, oye, qué interesante, qué mundo tan bonito. O sea, porque es un mundo que tú, al escuchar, por ejemplo, yo recuerdo cuando llegué aquí a la estación, yo me hacía, para que tú veas cómo uno se imagina, cómo la radio crea la imaginación de uno. Yo pensaba que yo cuando iba a conocer a Polo, por ejemplo, al doctor Polo, a tu padre, yo iba a ver un hombre rubio, alto. Yo le pregunté, sí, eso pasa, eso ocurre. Cuando así como bien dinámico. Sí, cuando yo veo, digo, pero es diferente. Porque la radio provoca en uno una imaginación. O sea, uno se va como cuando tú estás leyendo un libro. Y de verdad es que desde niño siempre he perseguido, he estado enamorado de la radio hasta que en el año 92 recuerdo que me dieron la oportunidad de trabajar, de empezar a hacer cositas en Callacoa. Cuando Callacoa era AM.
Ay, porque recuerda que para atrás, o sea, de los años 89-90, que fue que empezó aquí la primera transmisión de radio en FM, que por cierto fue Génesis FM, recuerdo perfectamente esa transmisión a prueba, que se ponían a prueba primero, las emisoras antes era así, o sea, duraban 3 meses en transmisión de prueba, y tú te quedabas escuchando, ¿qué es lo que va a hacer esto? ¿Qué es lo que va a hacer? Y comencé en Radio Callacoa a hacer unos pininos. Ahí conocí yo al fenecido Modesto Amado Mercedes. Recuerdo en un HS que él tenía, iba allá a la emisora y bregaba con la estación que la tenía rentada en esa época. Y por ahí arranco. Esos fueron los inicios en la radio Sí. de José Castillo. Ese primer programa o primer contacto directo con la radio, ¿cómo fue? ¿Qué tipo de programa fue? ¿Qué hacía José Castillo en Radio Callacoa? Ahí vamos, porque esto es interesante, porque yo arranco en la radio secular siendo cristiano. Oye, un joven que está inquieto por llegar a la radio, pero ¿qué pasa? Que ahí lo que teníamos en el momento eran programas programas comprados en espacios, o sea, espacios rentados en emisoras seculares. Yo llegué ahí, recuerdo trabajar en Parrandeando por Higüey, llegué a trabajar en un programa el de los sábados que era romántico, y comencé a hacer mi pinino. No era que me gustaba, claro, porque el asunto era que yo era porque no era tu línea. No era mi línea. Exacto. Recuerdo que más adelante, claro, hubo una suspensión. Yo dejé la radio, no duré tanto, duré como un año y algo, y en el 97 entré a trabajar en Génesis FM como DJ, ahí director. ¿Quién te dio la oportunidad? Ahí me dio la oportunidad un gran amigo, siempre, desde esa época siempre hemos sido hermanos, Alex Domingo. Jovencito, los dos, y él era el director de programación. Alex no viene desde ahora en este no, te estoy hablando, claro, no. Alex Domingo viene de Buenos Días Higüey, cuando lo dirigía Marino, que murió. O sea, estamos hablando de una época muy hermosa. Cuando llego ahí a la radio, existía, recuerdo que habían 2 estudios. Estaba la estación FM, que era Génesis, y al lado estaba Radio Color. Aquí había una emisora llamada Radio Color. Higüey tenía 3 emisoras: Radio Sol, Radio Color y Radio Callacoa, que eran AM. Pues ahí operaban las 2 estaciones. Resulta ser que yo colocaba en los merengues. Ahí llegó entonces en esa época el CD. Que ahora las emisoras son automatizadas, pero tú tenías que estar pendiente. O al cassette o al CD. Al CD. Bueno, las promociones. Recuerdo una promoción que se decía La magia de la mezcla con José Castillo. Ahí. O sea, una chulería. Porque promovíamos en esa época la mezcla. Y tú tenías que, yo recuerdo que Pedrito Sánchez, que era sigue siendo el propietario, y Marino llegó a sentarse conmigo y decirme, mira, tiene que aprender a mezclar, porque un merengue que lleva un ritmo, tú no puedes cambiarle el ritmo a ese tema. El tema que continúe debe llevar el mismo ritmo. Es decir, tú no puedes cambiar, y si lo vas a hacer, tienes que poner un separador. Y ahí fui aprendiendo cómo se hacía la mezcla, cómo mantener. Pues yo tengo que coger como una clasecita con José. ¿Qué pasa? Que yo estaba ahí en ese lugar, y para que tú veas lo que es un joven cristiano en un lugar que no le pertenece, yo recuerdo que Dios me tocaba y yo lloraba y decía, y el Señor hablaba a mi vida y decía, este no es tu lugar, no es aquí. Y desde esa época comenzamos a soñar con una emisora cristiana. Y luego más adelante, recuerdo, eso fue, te estoy hablando del año 96-97, y en ese año, por ahí comenzó el doctor Polo, tu padre, a inventar con una estación de radio. Entonces, el toparse José Castillo con el inicio de La Voz de la Luz fue una petición contestada. Prácticamente, claro, para mí sí, porque yo venía haciendo radio, pero no me encontraba. De hecho, yo no he hecho estación, después de ahí yo no he vuelto a hacer radio secular jamás. O sea, y después por eso, porque me enfoqué en eso y logramos, o sea, cuando yo escuchaba que había una emisora que, bueno, se escuchaba 2 o 3 cuadras, y yo dije, pero qué interesante que se está abriendo una emisora nueva. Y yo me acerqué, de una vez comencé a acercarme al doctor Polo, a Zoilo Rivas, que en esa época estaba, y comenzamos ahí en el año 97, finales de los 97, por ahí comenzamos. Mi pregunta va para ti en esta parte. ¿Cómo conservas esa voz?
esa originalidad? Mira, es que yo realmente, yo no me encuentro que tenga una gran voz. Yo lo que pienso es que hemos ido educándola, y tú sabes que la educación de la voz es un trabajo permanente, como el cantante, que tiene que vivir en eso. Recuerdo que una vez, yo soy también maestro, soy docente, me vi afectado cuando daba clase con 45, yo tuve un grupo de 60 muchachos y tenía que elevar mucho la voz. Y encontré un libro que hablaba de la técnica de diafragma, o sea, cómo tú hablar no con esta parte acá arriba, sino tú hablar desde adentro, con el aire. Y fui aprendiendo esa parte, pero yo de que te diga que tengo un cuidado muy, muy particular, que hay gente que dice que no usan humidificadores, sí, o que no toman el ambiente, y que no toman agua fría para que no se le afecte. Ahora, claro, cuando yo tengo alguna, por ejemplo, cuando hay una maestría de ceremonia, o sea que tengo un acto, un trabajo que es muy largo, entonces yo trato de no afectarme, porque mire, cuando me afecto realmente, mire. ¿Y no te han confundido por la voz? A mí. Lo mismo que te ocurrió con el doctor Polo. No, esa parte no. Pero no digo que no le haya pasado. Yo recuerdo que a un amigo que trabajamos junto aquí, a Faustino Cedeño, alguien fue a conocerlo y le dijo, yo soy Faustino. Le dijo, no, yo voy a esperarlo hasta que llegue. Yo lo voy a esperar hasta que llegue. Porque se imaginaban. Sí, porque tú sabes que la radio es imaginación sobre todo. Por eso ahora, que estamos ahora en otro tiempo, de hecho ahora mismo estamos por las redes sociales también, ahora esto no solamente se oye, sino que se ve, ya las cosas van cambiando. Gracias a Royal Photofilms, sí, mi amigo, que es el que está detrás de la producción cinematográfica de estas entrevistas. Por cierto, un buen locutor. Sí. Buen locutor comercial. Sí. Muy duro. Oye, José, entonces ahí te topas con La Voz de la Luz. Te acercas. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Con qué iniciaste? Mira, tú recordarás, porque allá donde estaba la clínica de Polo de tu papá, había una parte, un pedacito que habían colocado para la estación. Juan Pablo Duarte, Arévalo Cedeño. Ahí en esa esquina. Yo recuerdo que el primer programa, yo me acerqué junto a un amigo, Héctor de Rosario, el Large. Héctor de Rosario y yo nos acercamos y inventamos un programa, comenzamos Contacto Juvenil. Ay. Entonces Contacto Juvenil es de esa fecha. 98. E inició entonces primero que de Fiesta con la Luz. Sí, en el 98. Yo recuerdo que nosotros llegamos a Contacto Juvenil y el primer programa que nosotros dimos, lo dimos con una planta eléctrica que él buscó en su casa de su padre. Ay. Porque no. Era por los apagones. Sí, por los apagones. Porque yo llegué a la estación, cuando a la estación los micrófonos daban corriente. Ay, señor. Y a veces entraba, es parte de los inicios de la radio, no debe avergonzarnos. Yo mismo, yo hago el cuento que mi papá dando la consulta siempre tenía el radito encendido y yo llegaba a la emisora, abría, entraba y le daba un botón ya, se paró todo, se salía el cassette que abría la puerta, el cassette que estaba sonando en ese momento. Eso es lo que nosotros recordamos de los inicios de la luz. Yo soy de ese tiempo. Sí, porque nosotros ahí lo que usábamos en esa época era cassette. Básicamente cassette, las promociones eran en cassette también. La música, había un casetero que eso era terrible. Lado A, lado B. Para tú conseguir eso, yo vengo más para atrás, pero realmente en ese momento estábamos por ahí. Y claro, obviamente ya estaba el CD, se usaba el CD. Recuerdo que una vez se compró una máquina de mini disc, sí, que eso fue el escándalo. Eso era alta tecnología. Entonces, Héctor de Rosario, ¿cómo fue? ¿Cómo se confeccionó? ¿Recuerdas el horario en el que daban el programa y todo eso? Nosotros siempre estuvimos de 10 ¿Qué de controversial? Porque eran dos jóvenes, pudieron ustedes hacer en ese tiempo. Bueno, tú sabes que de 10 a 12 era el programa, que se mantuvo por muchos años. Nosotros ahí, como era un toque juvenil, yo recuerdo que nosotros creamos un fondo de un pedacito de una intro de una canción. Y comenzamos a repetirla para poderla alargarlo. Recuerdo que había una radio que tenía Teo Marmolejos, allá por aquí por San Martín, allá arriba, se llamaba creo que Gala Radio, algo así.
Y ahí su hijo nos ayudó a empalmar todo. Y ahí grabábamos, le poníamos. Claro que era otra época. Yo recuerdo que grabé una promoción que decía: escuchas Contacto Juvenil. Y tenía el fondito y tenía todo. Una chulería. Claro, era la radio de ese momento. Innovamos un tanto y muchas informaciones. Era como una revista. Claro, eso se fue transformando a medida que fuimos avanzando en el tiempo. ¿Cómo se consolida ya José Castillo con proyectos propios? ¿Y qué más? ¿En cuáles otros ámbitos, otros programas podemos anotar o darle a conocer a la gente que está escuchando esta interesante entrevista? Mira, yo realmente no he producido programas propios. A la llegada de Pedro Junior, lo que hicimos fue, lo que él ha hecho conmigo es confiarme la producción de espacios. Y me he quedado en ese tono porque tú sabes que yo trabajo en el Ministerio de Educación. O sea, tengo un trabajo bastante comprometedor. Y ya la radio la tengo no como hobby, sino como ministerio. Y si se quiere decir también como algo también se puede decir porque es lo que me apasiona. Sin embargo, no he tenido el tiempo de poder tomar la responsabilidad de decir: este programa lo voy a producir y lo voy a cobrar y voy a hacer toda la estructura. Tú sabes que aquí en nuestra comunidad, la locución, tú tienes que vender el anuncio, irlo a cobrar, producirlo, hacer todo. Entonces yo no tengo ese tiempo. Y por eso me he dedicado a producir para la radio. De ahí te digo que nosotros llegamos a producir junto a Junior Noticias en la Luz. Nosotros llegamos a producimos junto a Junior, claro, siempre Junior a la cabeza, vigilando, estando ahí, acompañando el programa que se hace en Semana Santa, programa bastante arduo, de mucho trabajo. La fiesta navideña. He asumido también el compromiso del programa Señalando el Camino, ya por muchos años. O sea que he estado ahí inmerso en esa producción. Y claro, en cada producción de esa, yo le he colocado mi sello personal, obviamente. 2 por 1. Háblenos, porque es como que parte por la vía que más se conoce, se ha dado a conocer José Castillo. Hablan José Castillo, el 2 por 1. Esa referencia. Bueno, yo pienso que el espacio ha tenido sus éxitos, o es por el estilo de la hora, una hora que respeta mucho la parte musical, unas letras un poco más, ¿qué te digo? Que tocan el corazón. Incluso hemos tratado de innovar entrándole un poquito de música movida, y vemos que eso no realmente para esa hora no funciona. Lo que funciona es más la música un poquito más lenta, reflexiva. El programa ha tenido varios horarios, estuvo de 9 a 11 de la noche, fue el tiempo que más duró. Y era ya cuando la gente venía de la iglesia, se quedaba en su casa. Recuerdo que después de las 11, cuando yo terminaba, arrancaba el doctor Polo con su momento de oración. El caso es que el programa ha tenido éxito porque básicamente es musical. Ahí no hay comerciales, una palabra, la gente le gusta. Mucha gente me llama y me dice: mira, que cuando te escucho siento paz por el estilo. Ahora, lo contraproducente de eso es que cuando cambia de temporada y nos vamos a la fiesta navideña, que escuchan a este loco decir un grupo de cosas, o sea, sin faltar respeto, claro, haciendo bulla, haciendo cosas. Entonces me dice: pero ese no es el que yo escuché el domingo hablar de la palabra. Y es parte de lo que pasa, que hay que entender que el locutor tiene que saber hacer ese doblaje. Si tú estás leyendo una nota luctuosa, pues tú no puedes estar alegre. Si estás aquí en la fiesta con la luz, tú tienes que estar alegre. O sea, pero si mañana estamos dando la palabra de Dios, tiene que tener su tono de solemnidad, de acuerdo a lo que estás haciendo. Si estás haciendo una maestría de ceremonia, ya es otra cosa. Ese tópico detrás del locutor, y más cuando se trata de temas espirituales, ministeriales, ese peso detrás del locutor cristiano que se carga. Háblenos un poco de eso, de su experiencia en cuanto, qué sé yo, algún testimonio y el peso de lo que significa cargar y ser un locutor cristiano. Fíjate, mucha gente me ha dicho, y recuerdo en un momento, y voy a dar esto de testimonio, yo estaba mi niña tenía como 2 años. Y yo estaba para dejar la estación. Y dije: yo me voy ya, estoy cansado.
Mi niña tiene 15 años, va a cumplir 16 el mes que viene. Estamos hablando de 14 años atrás. Y yo siempre he sido de retiros. A mí me gustan mucho los retiros. Iba mucho al retiro de Milta. Y un día, mi esposa y yo nos vamos al retiro de Milta y hablamos en el carro. Yo le digo, mira, yo voy a abandonar la radio, yo voy a dejar esto, ya estoy cansado, quiero como cambiar de ambiente. Y yo recuerdo, Polo, que la pastora Milta, que, oye, no habíamos hablado de eso con nadie, ni siquiera con Pedro Junior, con nadie, o sea, lo hablamos en el carro. Y ella viene, yo creo que Dios habla. Y a mí Dios, de hecho, yo soy producto de lo que Dios, de la palabra que Dios ha dado. Porque si te cuento ya mi vida, estamos hablando de la vida de radio, pero mi vida personal te la cuento y tú dices, pero es verdad que es un milagro. Resulta ser que ella viene con el micrófono en la mano. Recuerdo que ya en esa época había micrófonos inalámbricos. Y va, y yo estoy no en el borde del banco, yo estoy un poquito más adentro del banco. Y ella extiende la mano, pasa por encima de mi esposa y me pone la mano y me dice, mira, ¿qué es lo que tú vas a dejar? Ay. Digo, ¿qué se lo digo? Fuego. ¿Qué es lo que tú vas a dejar? Si tú lo dejas, te quito todo. Porque todo lo que tienes depende de ahí. Entonces, ve la mirada. O sea, la mirada mía en la radio y el ministerio es que todo lo otro, mis éxitos profesionales en el área de educación, que los tengo, gracias a Dios, he ido y voy escalando, se lo debo básicamente al trabajo que yo hago en la radio. O sea, así que lo veo. van de la mano. O sea, una cosa es que tú digas, no, pero porque ahora la publicidad, ahora tú tienes que ser viral. No, yo sé que en el pedacito que Dios me puso a hacer, yo sé que todo en ese pedacito, el otro pedazo que tengo depende de eso. Amén. Entonces, ahí vamos. Yo, anécdota de la radio, yo recuerdo una vez. No, ahora vamos a dejar la anécdota de la radio porque tú me has abierto un campo ahora de posibilidades en cuanto a las preguntas. Háblanos entonces de esa área personal, porque tú nos dejaste, nos dijiste, si te hablo del área personal, ahora queremos nosotros escuchar de eso. Bueno, lo que pasa es que yo soy hijo de una madre que me tuvo a mí a los 51 años. Usted es médico, sabe que a los 51 años, al menos que tú tengas alguna asistencia médica, una mujer de 51 años de a luz en aquella época, años 75. No, y muchas veces si nacen, tienen probabilidades altas de salir con algún síndrome o algo así. Bueno, yo tengo un síndrome, yo soy... Ya relajando, pero... ¿verdad que? No, yo todavía no he descubierto el mío. Bueno, pero Tiró duro. el radiófono. Sí. El asunto es que sí, y de verdad que, ¿cómo te digo? Yo he visto la mano de Dios en toda mi vida. Desde contarme la historia de que mi casa está en una pendiente donde vivían mis padres. Y me cuenta que yo apenas estaba en cuna, cuando de repente un joven, un niño, le quita los cambios a una camioneta que estaba en la parte alta, baja la camioneta y por manos divinas, mi cuñado que estaba ahí dice, dame a buscar a José. Y fue y me buscó. A los segundos, esa camioneta entró a la casa y desbarató la cuna con todo. Dios. Wow. Entonces yo vi la mano de Dios sanarme cuando niño. En muchas ocasiones vi la mano de mi mamá, que era una mujer de oración. Uno de los testimonios en cuanto Sí. a sanidad de José Castillo. ¿Personales o Personales, ahí de niño. Bueno, en muchas ocasiones. Recuerdo que una vez tenía una hernia, o sea, no lo recuerdo, sino mi hermano me lo explicó y oraron por mí y realmente sané. Y he visto la mano de Dios porque tú dices que nacen con síndrome. Yo he sido saludable hasta el momento, hasta los 48 años que cumplo ahorita. He sido saludable y gracias a Dios se lo debo a él. Pero en términos personales, yo vi a Dios en mi boda cuando yo no tenía nada. Yo vi a Dios en mis nombramientos como hacia el Ministerio de Educación. Yo he visto a Dios en cada ascenso que he tenido, milagroso, mientras otros han tenido que ponerse quizá 5 horas. Alcances en cuanto a lo de la educación. Bueno, en este momento, yo fui maestro por muchos años, director de centro educativo por más de 10 años, ganando un premio nacional, llevándome el Ministerio de Educación hacia Estados Unidos con todo pago por varias semanas.
Ahora mismo yo soy el coordinador del nivel primario en el distrito. Estamos hablando de 30,000 estudiantes que dirigimos solamente en el sector público. Jesús. 117 colegios, 102 escuelas privadas. Tengo un equipo personal. Pero lo grande de esto es que Dios todo eso me lo ha dicho antes. Eso es lo bueno. Antes de nombrarme, ustedes pueden creer que Dios me dice, me mandó a decir con alguien, aquí en la radio me llamaron, mira, Dios dijo que te van a nombrar, y al mes me nombraron. Dios mío. Recuerdo una persona que me dijo, mira, yo veo el cambio, yo veo que te cambian el cheque, y yo veo que me cambiaron el cheque, que tengo otro sueldo. Alguien decirme, yo veo un ascenso en ti, y yo lo veo. Yo ver mi niña, mis hijos, que recuerdo que la primera hija tuvimos una pérdida, y luego que mi esposa se embaraza, recuerdo a mi esposa operarla de una apendicitis con la niña ahí, operarla de una apendicitis con un embarazo de 2 meses, y ahí está mi niña. O sea, yo he visto a Dios en todos lados. Pregunta, ¿cuántos hijos tienes? 2. ¿Cuántos años de casado? 20 y tanto, 21. Entonces, ¿qué te digo? En términos profesionales, yo he visto la mano de Dios en todo, en decirme a mí, a lo bueno de eso que Dios me lo dice antes. ¿A qué tú crees que se debe eso? Yo creo en Dios. O sea, es la relación, yo no sé si es que yo soy el niño lindo de Dios, no sé lo que ha pasado. Siento que cada viaje que yo he dado aquí a la emisora, sus ángeles han estado conmigo, que a mí nunca me han atracado. Lo más que me ha pasado es que un policía me pare y me diga, váyase por ahí. En todos esos años subiendo aquí a esta loma. O sea, yo soy consciente de que la presencia de Dios y que sus ángeles están ahí. Cuidando mi familia. Y mira que no soy un hombre diletante que paso 3 horas orando, no. Simplemente soy consciente de lo que Dios es conmigo y lo que yo soy para Dios. Entonces te digo que si he logrado éxitos, yo recuerdo que alguien una vez, para la posición en la que estoy hoy, me dijo, mira, yo no sé, pero yo te veo dirigiendo un equipo. Y yo te veo ahí mandando. Y te veo, y yo decía, porque ahí estamos. José Castillo. Es lo que le pasaba a Moisés. Y yo ver que se cristalizó eso. Y yo ver que yo tengo un equipo de personas que están, o sea, que yo coordino. Y eso me lo había dicho Dios antes de. Y, o sea, y lo bueno de eso no es lo que hasta ahora he logrado, lo que Dios ha permitido, sino que lo que espero lograr. O sea, porque por ahí vienen muchas cosas más y sé que Dios me la ha prometido y se van a lograr. Amén. Dios... Yo quiero volver a un testimonio. No, ahí es que vamos. Sí. Los testimonios, José Castillo, la radio. Mira, en una ocasión me llama una persona de la otra banda y me dice, mira, yo tengo un joven aquí que tiene 4 años que no camina. Yo creo que tú ores por él. Yo agarré este teléfono, ese que tuve ahí, y oré. Pero yo no sentí nada, o sea, no fue que yo sentí que rayos del cielo bajaron, yo no sentí que que yo hable en lengua, ¿no? Sí, no porque uno siente el pago en la chequina que... Tú puedes creer, Norberto, que yo oré esta noche y al otro día cuando estoy en la escuela laborando, me llevan al joven de la mano. Me dicen, mire, este fue el que usted oró anoche. Wow. Tiene 4 años que no caminaba, míralo caminando ahí. ¿Cuál fue tu reacción? Me imagino que de agradecimiento. Porque de darle, la noche oraste y al otro señor, día te lo llevaste. Señor, de verdad, no fui yo. No, de darle toda la gloria a Dios. O sea, yo lo que, o sea, la gratitud de que Dios haya hecho eso a través de mí. O sea, José Castillo, las anécdotas de radio. Anécdotas, más testimonios, porque yo sé que debe de haber algún otro por ahí. Bueno, ha pasado de todo. De una vez que se nos cayó Junior aquí, una vez y le explotamos la risa. De una vez, ¿qué te digo? Muchas cosas. ¿Qué es lo más curioso que te ha traído a cabina un oyente? Bueno, lo más curioso que me ha traído no, una vez nos trajeron una Matilde, se llama la señora, nos trajo un jengibre. Un jengibre. Hermano, cuando lo tomamos yo no pudimos volver a hablar. Jamás en la vida acabó el programa. Sí. Jamás en la vida pudimos volver a hablar. Bueno, señores, hemos estado hablando con José Castillo acerca de todo esto que tiene que ver con él y su
su fascinación por la radio, según hemos hablado y hemos escuchado desde joven, atento a los programas, a las nuevas emisoras que se abrían. Ahí llegó a La Luz 88.7 y nosotros entendemos, y lo tenemos en la entrevista honrándolo, por el tema del ser uno de los pilares de la radio y la comunicación cristiana en la Altagracia. Nosotros como programa, la honra que le tenemos es un pequeño reconocimiento y es una medalla. Pero tú me estás diciendo a mí que ya la entrevista terminó. No, es una parte importante de la entrevista. Y es este reconocimiento con el logo del programa de Fiesta con la Luz, que dice lo siguiente: De Fiesta con la Luz reconoce como pilar de la radio cristiana altagraciana. Cuidadito. Mira una Cuidadito por ahí. A José Castillo, el 2x1, año de la honra. Permítame que mi compañero le coloque este galardón que nos quedamos aquí, que hemos diseñado para usted, para ir cerrando hasta con palabras de motivación, que yo sé que muchas de las cosas que usted ha logrado es por sobre todo esa fidelidad y esa honra que usted le ha demostrado a Dios, quizá viniendo aquí día tras día, noche tras noche, y atento a lo que tiene que ver con su ministerio en lo que es la radio y la comunicación altagraciana. Norberto, no tengo palabras para agradecer este reconocimiento. No creo que sea tan merecido. Lo que hemos hecho es algo que nos apasiona. O sea, cuando tú haces, el mismo Junior me decía, cuando tú vienes aquí tú no trabajas. Porque yo realmente lo que hago es que lo disfruto. O sea, cuando entro a la radio, yo lo que hago, este momento lo estoy disfrutando. Y no es para mí un trabajo total, aunque claro, lo que pasa es que uno no mide el impacto de lo que uno está haciendo fuera. Eso se multiplica por mucho. Así que te agradezco este reconocimiento, y yo pienso dedicar este reconocimiento, claro, primero a mi familia. Mi esposa, que me ha aguantado tanto, me decía, oye, tú sabes los años que yo he estado esperándote, que todos estos años de producción de programa, pero también a la nueva generación, a gente como mi amigo acá, que lo escucho allá en Misionera, porque cuando comenzamos la radio, ese sueño que cuando estaba yo en Génesis, nunca pensé que una estación de radio, o sea, que venían más oportunidades donde tenemos, oye, ¿cuántos comunicadores tenemos ahora? Cuando empezamos nosotros era un puñito, y sé que van a venir más. Tengo una pregunta para mi querido colega. Un honor para mí estar aquí, participando en la entrevista. Admiro mucho tu humildad. Con todo lo que tú has obtenido, sigues siendo un hombre humilde, y eso lo admiro. Gracias. Sabes que nosotros locutores tenemos algo en común. O predicamos o cantamos. En mi caso yo canto, predicar no. ¿Qué tú haces? ¿Cantas o Mira, predicas? Yo cantar lo intenté. Entonaba bien, pero me escuchaba mal. Estuvo bueno. Me quedé con la enseñanza y la predicación. A alguna gente le gusta como predico. A mí me encanta la predicación. Te he escuchado aquí en los estudios en la mañana. Sí, me encanta la predicación, me encanta la enseñanza, porque hay gente que dice que yo lo hago de manera muy, o sea, como que hago que las cosas se entiendan. Okay. Porque a mí me gusta la simplicidad. Yo, cuando alguien me está predicando, me está enseñando y comienza a rebuscarme cosas, a enredarme más el asunto, como que me complica a mí. Entonces yo digo, no, yo tengo que hacérsela fácil a la gente. Y esa es la parte que me fascina. José Castillo, viene una preguntita, y es la siguiente: ¿qué visión Dios le ha dado a José Castillo, o qué tiene pendiente por hacer en la radio, o dónde se ve en un futuro no muy lejano ejerciendo en la radio, en la comunicación? Bueno, yo tengo el sueño de que la radio cristiana, sobre todo mi radio, que es esta, nos transformemos en una estación de radio que ya, de hecho tú lo estás haciendo ahora, pero con mayor alcance, nos vayamos adecuando a los tiempos.
Tú sabes que la radio ha tenido una competencia en los últimos años. Sigue siendo el medio por conveniencia. Para mí, es el más fácil. Tú lo puedes escuchar en cualquier lugar. Puedes estar haciendo cualquier cosa y escucharlo al mismo tiempo. Para mí la radio sigue teniendo un gran impacto, pero no es menos cierto que tiene unas competencias muy fuertes. Los YouTube, Netflix, todas esas cosas compiten con la radio. Pero la radio sigue siendo, me parece que si se maneja de manera correcta, sigue siendo la reina. Fíjate que en los últimos años, mucha gente que estaba en televisión diaria, nacional, tuvo que irse a la radio. Es correcto. Ahora, la radio lo que ha hecho es que se ha convertido también en televisión. Y desde una cabina de radio se hace televisión ahora. Entonces me parece a mí que el sueño más grande es que vayamos diversificando los programas, que nos aperturemos a otros temas, que no nos quedemos solo en el mensaje per se del Evangelio, o sea, que el Evangelio podamos venderlo o llevarlo de otra forma, que diversifiquemos, porque yo creo que el cristiano, por ejemplo, ¿qué interesante sería nosotros tuviéramos, por ejemplo, un programa deportivo? Exacto. Porque el cristiano hace deportes, un programa de salud. O sea, que diversifiquemos la oferta. Hablar de temas tabú y la fe. También pudiera ser. Porque mira, actualmente yo escucho un programa en Santo Domingo y tú sabes, yo sigo siendo amante de la radio. Claro. Yo te dije a ti que desde niño inicié y todavía continúo. Tú me hablas a mí de las emisoras de la capital, cuáles son las que están pegadas, cuáles son las programaciones, y yo las conozco todas. Pero yo te conozco todas las emisoras de Puerto Rico y cuáles son las programaciones que tienen. Porque uno tiene... En la Altagracia, ya que tú manejas estadísticas, ¿en qué rating más o menos está colocada La Voz de la Luz en comparación con otras emisoras? De hablar de calidad, esto suena... nítido. Que Sí. No hay que envidiarle a ninguna. Esta planta radial 88.7 FM en ese rating de emisoras más escuchadas en la Altagracia, más o menos en qué punto según tu percepción. Mira, me la pusiste fuerte. Ay, Porque hay un punto ahí, porque no me gustaría trabajar por percepción, porque el asunto es que pudiéramos pecar. Tú sabes que pero me parece que estamos muy bien posicionados. Sobre todo, fíjate, tú sabes que todo tiene unos horarios. Para mí, el horario de las 12 en el programa que tiene Rubén Junior es un toque de queda. O sea, honestamente hay que quitarse el sombrero y decir que los muchachos lo han logrado y tienen una muy buena posición a nivel local. Claro, ya hay otros horarios, pero este horario es muy, muy, muy escuchado, bastante. Entonces, el horario de estos lo que tienen Joshua y ese horario de la mañana. Sí, de la mañana. Ese horario 12. Es sumamente escuchado también. Y creo que estamos a nivel de radio cristianas. Bueno, a las 12 se supera, incluso radios seculares. De 12 a 12 superan radios seculares. Ahora, en términos de radio cristiana, lamento mucho, pero seguimos estando adelante en la audiencia. Ahora, a nivel de radios seculares, ahí el plato ahí se divide mucho. El plato se divide bastante. Bueno, José Castillo, algo que compartir con el público, alguna motivación a los jóvenes ya para ir cerrando, porque de verdad que su vida es un ejemplo para nosotros que somos no tanto, sino un poquito más jóvenes que usted, esta generación que sigue creciendo, que entiendo que también necesita ser motivada por esas personas como usted, que son los pilares de todo lo que tiene que ver con la radio y la comunicación, de motivarlo, palabras de motivación. Mira, si me lo dices para la juventud. A nivel general, tú me dices que aconsejas a nivel general, bueno, la juventud que nos escucha, mira, yo te voy a decir dos cosas que a mí me llevaron donde estoy. El que me conoce sabe mi antes y mi después. O sea, cómo ese muchachito tímido, allá apartado, logró estar en la posición que estamos. O sea, tú dices, oye, pero él ha avanzado mucho de donde partió. Entonces, yo te digo que hay dos cosas que me han ayudado. Los estudios. De hecho, una vez recuerdo que en una ocasión me iba a abandonar los estudios y unas personas que estaban cercanos a mí me motivaron incluso hasta de mala forma. O tú estudias o ya sabes lo que te pasa. Ay. Y gracias a Dios que cogí el consejo. Realmente
los estudios transforman. Y por eso, de hecho, estoy dedicado a la educación, porque creo en la educación. A pesar de que la educación dominicana ha tenido muchas dificultades, es un sistema un poquito complejo. Sin embargo, yo sigo creyendo en eso, en que un joven que hoy que tiene potenciales, pero que tú le estás dando las herramientas cognitivas que él necesita, esas competencias que él necesita para vivir, porque realmente enseñamos para la vida. Y aparte de eso también está la espiritualidad. O sea, porque son dos componentes. Si tú lo haces, si tú solamente te vas a la formación académica, sin una formación espiritual, pudiera haber un desbalance. Entonces, yo creo que las dos cosas son las que me han ayudado a llegar hasta donde estoy. O sea, la parte espiritual, mi confianza en Dios, y además la parte de los estudios. Y es lo mismo que yo le aconsejo a todos. O sea, sin estudios no hay nada. Y ahora que tenemos una sociedad muy visual, muy a lo ahora, muy popcorn, se habla de la generación de ¿cómo se llama esto? De microondas, o sea, la cultura de microondas, que quiero todo rápido. Sin embargo, para todo eso requiere esfuerzo. Por ejemplo, para usted hacerse médico, como el caso suyo, son 8 o 10 años para terminar con una especialidad. Lo mismo para cualquier profesión. Y para hacerse locutor también. O sea, cada oficio requiere un tiempo. Entonces, pienso que la preparación, el estudio y la espiritualidad son dos armas que pueden ayudarnos a nosotros a crecer y que la juventud no se nos desvíe. Bueno, señores, nada más que agregar. Para nosotros ha sido más que un honor poder reconocer y honrar a este hombre de Dios que se ha dedicado a la comunicación, específicamente el tema de la radio. José Castillo, muy conocido por el programa El 2x1 y otro programa donde hace interacción. Lo verán aquí muchas veces tratando cualquier otro tema, ya lo hemos traído en ocasiones. Y algún proyecto que tú y yo hagamos juntos. Exacto, pues, tenemos pendiente, sí, atención República, se paraliza todo ahora mismo. José Castillo y yo venimos con proyectos por ahí, así que ustedes atentos a lo que va a pasar. Y para nosotros ha sido más que un honor estar compartiendo con José Castillo. Honramos su vida, honramos su familia, intercedemos a favor de él y que todo eso, como él ve en un futuro, esto que tiene que ver con ir por el mundo y predicar el evangelio, a nosotros nos ha tocado desde aquí, desde la radio. Ojalá y Dios materialice eso de cómo él ve en un futuro la radio y la comunicación cristiana. De Fiesta con la Luz, continuamos.